Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bien, y una vez más comenzamos, estamos aquí en Los Observadores extrañando a nuestro amigo Lucho, pero no importa, el mundo sigue. Y ahora tenemos una invitada muy especial, tenemos la realeza en los deportes, y para eso tengo que presentarles a Michelle, aquí junto a mí. Michelle, por favor, cuéntame algo de ti. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Qué gusto estar en este espacio tan lindo, una cabina además súper especial, llena de libros. Estoy maravillada yo con eso porque no es muy común. Suelen ser llenas de discos, no llenas de libros, ¿no? Pero esto me parece lindísimo. Bueno, yo soy periodista deportiva, siempre en el ámbito deportivo, aunque te cuento que yo estudié comunicación para el desarrollo. Pero acabé metida en el periodismo y en el periodismo deportivo como tal ya más de 10 años en esto. Además he estado en el ámbito no solo radial, también en el ámbito de la prensa escrita, comunicación institucional, dentro de la rama de los deportes y la comunicación, que es lo que me mueve y me apasiona. Así que en esas, haciendo periodismo, contando historias del deporte y de nuestros deportistas, que es fundamentalmente eso, ¿no? Los protagonistas de este quehacer del periodismo deportivo. Bien, y con esa presentación muy nutrida, vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y diciendo esto, vamos a la primera parte de nuestra entrevista, como siempre. Michelle, estamos en un mundo repleto de tecnologías como nunca antes en la historia humana, siempre ha habido, pero creo que este es un momento de transición, es una ruptura del paradigma, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en los deportes. Entonces, yo lo digo porque vivo en Cotocollao. Y pasaba por Cotocollao y veo en la canchita, una canchita así, muy pobrecita, muy de pueblo, muy de barrio, ¿no? Césped artificial. Digo, vaya, y un contador Geiger, iba a decir, eléctrico y todas las cosas. Digo, ¿qué está pasando, no? Entonces, la tecnología ha modificado el entorno también, la relación de las personas con el deporte. Es que la tecnología se ha ido insertando en la actividad deportiva. Y como tú dices, son años en que quizás estamos viendo esto con una mayor influencia. El solo hecho, por ejemplo, de que el fútbol hoy tenga VAR, ¿no? Pero no el VAR que ustedes piensan, sino la videoasistencia. Y era parte de el aguacate nos estaba acompañando, sí, qué era pena. Era parte del entramado de esta entrevista. A Pero propósito. bueno, así es. Te decía, la tecnología se insertó ya en el deporte y creo que en el fútbol fue muy evidente el VAR. A partir del último mundial en Qatar, hay video asistencia arbitral, que eso fue una revolución en el fútbol, algo que incluso tuvo su resistencia, porque muchos piensan aún hoy, y digo aún hoy porque en 2 años como que la gente ya lo normalizó. El uso del VAR hoy se considera necesario incluso para otorgar mayor justicia al juego. No, ese VAR. Ese VAR creo porque que los jugadores lo hacen después. Y antes también. Y antes. No, la videoasistencia. Pero te digo, hubo mucha resistencia porque los defensores y más románticos del fútbol decían que se pierde la esencia del fútbol, la esencia de la competencia, ¿no? Entonces todo eso ha tenido que el deporte irse adaptando. Y te estoy citando solo el fútbol, porque en realidad si hablamos de otros deportes, la tecnología se insertó antes, en ciclismo, por ejemplo. El solo hecho de tener una bici que era pesadísima, cómo se desarrollaron después los distintos materiales para que hoy sean de carbono, exactamente, y sean más ligeros. Tienen en el tecladito, en el manubrio, tienen los ciclistas a la velocidad que van. ¿Así? El rendimiento que están teniendo, la bicicleta. Sí, tienen todo. Entonces es una locura la tecnología en el deporte, es algo que obviamente se ha ido insertando más,
pero que yo creo que puede caminar de la mano. Claro, no mensajes de la mami, hijito, vas muy bien. Además, no, y las redes sociales hoy en el deporte, ya un deportista parece no puede hacer su carrera si no tiene redes sociales. Y te hablo quizás de la línea de la comunicación, pero si hablamos del rendimiento deportivo, las mediciones que ellos se hacen constantemente, por ejemplo, de el ácido láctico que es lo que les permite tener mejor rendimiento, la oxigenación que ellos tienen en su sangre, todo eso es tecnología que hoy se mide incluso mientras ellos están compitiendo. Y una industria, por lo tanto hay que financiar todo eso. Sí, entonces la tecnología y el deporte caminan de la mano. Yo soy bastante optimista con la tecnología. Pienso que al deporte le termina beneficiando y no le quita protagonismo a quien lo tiene, que es el deportista, que hoy usa la tecnología. En todos estos ámbitos que hemos dicho, comunicación, lo usa en su rendimiento físico, tecnología. Las pruebas físicas que se hacen hoy al inicio de la temporada es con tecnología. Hay una maquinita que solo se suben los jugadores, ponen las plantas de sus pies y esa maquinita ya con una especie de sensores con el dibujito del cuerpo les enseña dónde tienen que quemar grasa, que no sé qué. Eso es tecnología. Entonces te digo, sí, quizás en el fútbol con el VAR como que fue un choque, pero en otros deportes la tecnología está presente desde hace ya bastantes años más atrás. Hablemos de otros deportes, ¿no? Porque siempre se habla de fútbol. Y es el rey. Yo no sé si el es rey. Injusto un para poco. mí no es para nada el rey. No soy de los que son aficionados al fútbol, lamentablemente. Me aburro mucho con el fútbol. Pero me gustan los deportes y te iba a preguntar por otros deportes, ¿no? Por ejemplo, la pelota nacional, a mí me gusta el sumo, ¿sí saben de qué me hablo con el sumo? Esos gorditos que buscan sacarse del tatami, sí. Que parecen aguacates, pero grandotes. Sí. Sí, me parece un deporte alucinante y hay toda una cultura. Vi un documental sobre el sumo. Me gusta mucho este asunto del sumo y eso que no estoy lo suficientemente gordito para participar. pero digo, ¿cuál es la idea? ¿Debemos tener deportes tradicionales? ¿Es parte de nuestra cultura? ¿Por qué no podemos hacer sumo? Es la misma crítica que en el arte se hace. Aquí no hay ópera porque eso es de extranjero. O sea, ¿cómo funciona? No, pero sí el deporte es muy cultural, ¿no? Evidentemente, pero en Ecuador hay fenómenos raros con el deporte porque hay cosas que hubo en el Ecuador y que tenían oportunidad de desarrollarse de una manera impresionante y no sucedió. Incluso teniendo arraigo cultural en barrios, siendo muy importante. Hablemos del boxeo. El boxeo fue muy importante. ¿Y qué pasó? Cierto. Y la lucha libre. La lucha libre. Yo me eduqué con la lucha libre. Nos vamos más atrás, estaba mi mamá. Años 60 el baloncesto era más importante, en Quito sobre todo te hablo. Entonces uno sí se plantea por qué acabamos envueltos solo en fútbol. Solo en fútbol, que a mí me parece, yo como periodista soy la primera que lo critica, que los periodistas deportivos vivamos en el mundo fútbol, y un poco los medios te ponen en esa dinámica. Pero yo procuro, y dentro de mis posibilidades, abordar siempre otros deportes, porque hay otros deportes que le dan alegrías al país. Hay otros deportes que le dan oportunidades a los niños que a través del deporte encuentran posibilidades también de una práctica de vida, incluso de salir de una situación de pobreza extrema, ven oportunidades en el deporte. Hoy es una herramienta poderosísima el deporte en la situación que vivimos, en donde los niños están en manos de quién, lastimosamente, de los grupos armados que van hacia los niños, porque el deporte no va en busca de los niños a través de políticas de Estado, evidentemente, ¿no? Pero sí, te digo, es una cosa cultural el deporte y aquí ha sido triste ver que no se desarrolla en la pelota nacional, que tú citabas, hoy le queda a la pelota nacional un torneo en todo el año. Uno solo se hace. Es una cosa tan divertida hasta para ver. Se sostiene, exacto. Y hay gente que ya no sabe lo que es la pelota nacional.
les suena y No, cómo será, pero para ya nuestra no tienen audiencia, una idea. No es la pelota fabricada en De Machachi, fabricación ¿no? nacional. No. Es que en realidad está derivada de la pelota vasca, ¿no? Ujú. Que es de España, la pelota nacional. Y hoy, como te digo, persiste la pelota nacional, se practica en algunos parques, hay un torneo que se hace todos los años y que intentan guardar lo que es en la Mena, que se mantiene este torneo de pelota nacional, pero nunca creció tampoco. Y así un montón de deportes, que podemos hablar del ecuavoli, por ejemplo, que está tan arraigado, ¿no? a nuestro país, yo creo que a la sierra sobre todo, pero es algo de todo el país. Entonces sí, tú decías, ¿por qué no sumo? Creo que aquí no se practica sumo, la verdad. No, claro que no, pero no importa, o sea, una de las ventajas creo, de Ecuador es que aquí aceptamos cualquier cosa. Sí. Sí. O sea, cualquier moda viene, o sea, es posible cualquier cosa en este país, es decir, entras a las casas, eso lo veíamos en clases con los estudiantes a propósito de Canclini, no entras a las clases y encuentras los adornos de egipcios, de la India, los de, Claro. de Tailandia, y todo funciona bien, la vajilla brasileña, los Sí. zapatos. Pues sí. Y se omite a veces como la identificación, la simbología, no hay una claridad y un Pero conocimiento eso es al nuestro, respecto. es que Sí. somos así, eso también es nuestro. Y en el deporte se puede decir que se replica bastante eso. Digo, desde lo que elige la gente como consumidor de deporte espectáculo, ¿no? Porque por ahí siempre va el debate cuando te hablan de por qué no se fomenta este deporte, te acaba en lo mismo. Porque al público no le interesa. Acaba siempre en esa ¿Tú crees conclusión. que es eso? ¿Que es verdad eso? Es que el fútbol es una industria, ¿no? Y que no lo iguala a nadie, en realidad, a todo lo que mueve. Pero yo sí creo que hay que recuperar del deporte la perspectiva del otro lado. Para mí, que tiene una perspectiva social, que lo estaba citando hace un momento, la posibilidad de que niños encuentren en el deporte opciones de Vamos vida. a Es una profundizar de eso perspectiva luego. que yo creo que el deporte puede ser. Hay una perspectiva lúdica del deporte para ser insertada de forma más importante en la sociedad. Es que deporte es todo. Deporte al final es la abuelita que sale a caminar en el parque. Es deporte. Entonces sí hay una brecha como que entre el deporte industria, el deporte que se cuenta, y al final el deporte es parte de nuestras vidas. En el En contexto todos que los estamos, contextos, es que sí, y en el desde contexto que el nivel estamos mucho pequeño. más, ¿no? Es una, insisto Es una en lo que tú dices, es alternativa una espectacular. política de Estado necesaria. Ahora verás, yo fui a comer, ahora no me acuerdo dónde fui a comer, y me senté, pedí mi platito de comida y estuve escuchando música muy variada, ¿no? Música entre electrónica, o sea, música muy variada, ¿no? Y digo, ¿y esto? Ah, qué divertido. Y la gente que estaba allí no se quejó, no dijo, por favor, póngame reggaetón, o sea, no podemos comer sin reggaetón. Creo que también hay una deuda que tenemos con nosotros mismos y los medios, y los medios. Es decir, nosotros tenemos hijos, parejas y bueno, no todo es fútbol, ¿sí? Tu pareja de pronto no quiere fútbol, pero puede jugar básquet o puede ser... Sí, no, y aquí nos falta un montón en eso, y es bien triste. El otro día yo estaba en una rueda de prensa de Jonathan Narváez, es un ciclista ecuatoriano que está en el World Tour y que venía de ganar una carrera en Australia muy, muy importante. Y él en la temporada anterior cambió de equipo al equipo más importante de ciclismo que hay hoy por hoy. Y él en la rueda de prensa se quejó de que estuvo él un día, ¿en qué ciudad me dijo? En Guayaquil, que estuvo él en Guayaquil, y estaba muy indignado porque un periodista, decía él, le preguntó que cuál es el calendario que él va a tener con el Movistar. El Movistar es otro equipo, no en el que él está, y no es un equipo en el que él haya estado nunca tampoco. Entonces él, indignado, contó eso, ¿no? En la rueda de prensa, y era increíble pensar que los periodistas deportivos de este país no saben nada de un deporte que ya está siendo tan importante. Uh-huh. Yo te admito en otro tiempo que quizás no había más que el contexto local del ciclismo y no tenías tanta información. En la costa, sobre todo, que no se sigue el ciclismo. Pero hoy por hoy me parece inadmisible, y yo soy súper crítica en ese sentido con
con el medio, porque estamos siempre visibilizando y te diría redondeando siempre en los mismos temas de fútbol, y hay una audiencia para eso y desde ahí te lo justifican todo, porque hay audiencia que sí le gusta que estemos hablando todo el día del mismo tema en todos los espacios radiales y quizás con los mismos argumentos repetidos una y otra vez, y la audiencia no te exige otra cosa. Y a veces el análisis se queda ahí, pero yo soy de las que pienso lo que tú dices. Te pusieron todo tipo de música, nadie se quejó. Tú, como periodista, y entendiendo que el deporte es súper amplio y que para mí tiene todo este contexto social también, tienes que insertarlo. Tampoco en lo que la gente a los futbolistas del tiene sumo, ¿no? que, claro, no vamos a imponer el sumo, pero O sea, yo entiendo eso. Claro, pero ¿por qué no tenemos diariamente espacios que hablen más del ciclismo? Tenemos una campeona olímpica en pesas, medallista su hermana, hablo de Neisida Gómez, de Angie Palacios, y no estamos hablando de pesas todos los días, y no estamos hablando, pero esto ya pasó con Jefferson Pérez, ¿no? Uh-huh. Después del 96, oro olímpico, una cosa que nadie se esperó en su momento. Este país se convirtió en algo que potencie la marcha. No pasó. Y eso que la gente se le veía caminando, ¿no? O sea, porque como eso pasó. La gente sí salía a caminar y todo el mundo moviendo se la puso caderita, de moda. que no sabía si la gente estaba fracasando en la salsa o intentando hacer deporte. Sí. Pero bueno, ¿no? Pero mira, hoy 30 años han pasado prácticamente y este país no tiene una pista de atletismo que cumpla todos los estándares internacionales que hoy obliga el Comité Olímpico Internacional. Entonces tú te das cuenta que hay un vacío enorme, más allá del fútbol hay un vacío gigante respecto de el desarrollo del deporte, y eso acaba evidenciado también en los medios de comunicación y en el protagonismo que el deporte puede tener fuera del fútbol. Y no hay justificación, es solo falta de gestión, no es falta de dinero, no es la crisis de violencia, no, todo eso es una mentira, una chorrada que nos han echado interés. Sí, es falta de interés. Yo diría que de gestión y también de comunicación, y esa es la siguiente pregunta, Agas. Me parece que estamos en los extremos, ¿no? O sea, tenemos los medios que hacen su trabajo de investigación serio como tu trabajo, que requiere esfuerzo, y tenemos las redes, ¿no? Muchas de las cuales no requieren ese esfuerzo. Es muy entretenido, pero tú para hacer un video de 30 segundos solo te paras y si te sale bien, si se rió, ¿verdad? Exacto. Y no necesitas justificar lo que estás haciendo. Pero entre estos dos extremos estamos perdiendo el periodismo. Y digo mucho periodismo deportivo porque cuando tú intentas hacer algo, la política ya lo ha hecho, ¿no? O sea, la política ya entró por allí, aunque ahora está fracasando porque es el mismo rollo. Pero cuando tú intentas hacer algo divertido, cuando intentas cambiar la narrativa, te caen encima. Es que eso no es periodismo. Y no va tampoco por ahí, son los extremos. Sí, pero es que sí es bien delgadita la línea, ¿no? Entre cambiarle el formato al periodismo y sostener un contenido, finalmente, que detrás de ese formato sigue existiendo un ejercicio. Claro, pero se exige lo mínimo, que es que obtener información, verificarla y como periodista intentar acercarte lo más posible a la verdad. Es medio, siempre te dicen la objetividad no existe, ¿no? Esa es la de siempre y es real, porque en la objetividad va a entrar tu contexto, tu formación, tu sistema de valores, tus creencias, un montón de cosas. Pero yo sí creo que las redes sociales han llevado, y no solo las redes sociales, también el internet, la lectura rápida. Hoy en los medios, porque yo trabajo en un medio de prensa escrita en donde todavía tengo que escribir páginas dobles, en donde hay mucha información, hay fuentes, se ha verificado muchísimo, y de eso me suelen pedir la versión corta para la web. ¿Sabes lo que son las versiones cortas? Todo lo más importante lo pones en el primer párrafo. Sin caracteres. Porque está comprobado que la mayoría de gente le da al link, abre y lee el primer párrafo. No lee nada más. O sea, son pocos los que avanzan al siguiente y ni te cuento los que terminan de leer la nota. Entonces yo sí creo que al final esta evolución de los formatos del contenido hoy por hoy sí han sacrificado los principios elementales
del ejercicio periodístico, del oficio. Pero debemos aprender. Y claro, y porque está si en no, solo nosotros nos marcar quejamos. la diferencia. Sí, No, sí. yo creo... No lo digo por ti, digo en general. Sí, yo también nos lo he escuchado. Nos quejamos, pero Y a se ver, ¿qué está estás abriendo haciendo? incluso una brecha, te diría, generacional de yo a ese terreno no voy. Yo no. Y no es así. Hoy están las redes y está comprobado que es lo que más impacto causa. Entonces yo como periodista estoy en la obligación de adaptarme a lo que hoy la gente está mirando más, porque mi intención sigue siendo la misma, que es informar. Claro. Que O es sea, llegar con el contenido, ¿no? Tú trabajas, antes de entrar ya a la siguiente sección de nuestro programa, has escrito para el Extra, ¿verdad? Yo escribo actualmente para Extra y Expreso, Me parece que fantástico. son hermanos, porque son del mismo grupo editorial, Sí, sí. Extra y Expreso, pero tienen Estilos estilos bien diferentes. Y yo en deportes tengo la fortuna de que mucho del contenido se comparte, o sea, a veces no le tengo que cambiar nada, Ujú. sale igual, pero luego hay otras cosas que sí son solo para Extra, solo para Expreso, uno o el otro formato, pero lo que te digo, sin quitarnos nada del ejercicio mínimo del periodismo. Sí, eso es otra crítica, ¿no? O sea, lo políticamente correcto lo que ha hecho es volvernos inflexibles, autoritarios, ¿sí? A no aceptar ninguna broma. ¿Sí? Y quiero decir algo a la audiencia, ¿no? Algo que debe pasar a ti, ¿no? Cuando tienes reuniones de amigos, ¿no? Hacemos unas bromas, nos burlamos, nos bulleamos, nos acabamos, o sea, viene todo. Sí. No hay ofensas, las mujeres participan, las mujeres te bulean, hombres y mujeres nos sacamos la remadre, ¿no? Y todo bien. Salimos del espacio de la amistad y no hablamos palabra. Eso me parece una hipocresía social. Debemos aprender a ser más flexibles y integrarnos en este mundo con respeto y consideración. Es decir, la broma es la broma. A alguien puede ofenderle, efectivamente, pero es una broma. Es diferente a que te diga eres un estúpido. Sí, pero sí desde el periodismo medio nos acartonamos a veces, ¿no? Cosas que nunca se pueden decir. Y yo te digo, en la radio donde actualmente trabajo, que es la Radio Redonda, tienen un formato tan... Oye, ¿y en esa radio solo aceptan gente gordita? Gente gordita, no, ¿me estás diciendo gorda acaso? Por eso pregunto. No, en esa radio aceptamos. ¿Y sabes qué? En esa radio hablamos de este tipo de cosas. Hablamos de que gente gordita y quiénes son los guapos y hay un montón de gente que capaz considera que nos estamos metiendo con el físico de la gente y hablamos en ese espacio de... Es muy ecuatoriano, muy quiteño. Con voz alta hablamos de quienes han sido corruptos en el fútbol y decimos su nombre. Y no decimos, cierto dirigente, no sé qué. No, te lo decimos con nombre y apellido. Y al final es la radio que hoy más audiencia tiene en la capital. Y yo sí creo que es un poco porque se salió de lo que tú dices, de lo políticamente correcto en el deporte, que también había cosas que todos sabemos quizás en ese concepto del deporte y del fútbol más, y que nadie te las quería decir al aire por más que todo el mundo sabía. Entonces llega a esta radio que tiene ya 10 años en su momento y irrumpe en ese tipo de comunicación y es el formato que le ha dado éxito finalmente. Sí, son cosas salirse simples. De eso. Hay una radio en que preguntan a la gente y dicen, ¿cuál fue tu peor fracaso como novio? Y o sea, la gente escribe y todo eso es que es así, hablar de eso, es sí, que... Pero es que, ojo, se puede en la pareja, ¿no? Cuando tú a veces necesitas momentos de hablar de cosas profundas y otras de superficiales. La vida es así. Y con estas sabias palabras fruto de comer aguacate, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y estaba yo pensando y buscando música, deportes, películas de deportes, me puse a ver y encontré un anime magnífico que se llama La Caja Azul, ¿no? Es un anime shonen, que es de estos animes que hablan de chicos y de cosas románticas, pero del apoyo a los chicos, de la energía humana, de este crecimiento, más es de colegios, ¿no? Es divertidísimo, les invito a verlo. Vamos a escuchar Same Blue de la banda sonora de la serie. Rueda tape, Tito. Bien, regresamos luego de bailar y cantar en japonés.
¿no? Porque dominamos el japonés, claramente. Y porque está en los subtítulos de YouTube. Y justo a propósito de eso, quiero leerles un fragmento. Dice, un fragmento de la canción. La traducción no es así una maravilla, pero eso es lo que hay, ¿verdad? Ajá. En un mundo ajetreado donde no puedo apartar la mirada, estoy corriendo totalmente enamorado a través de la temporada, se refiere a la temporada de deportes, que eres tú, tratando de reducir, aunque sea un poco lo que me falta. Me esforcé y en el proceso solo terminé agregando más. Como era de esperar, alguien como yo, que te ama, no merece el derecho de ser tu igual. No es que está poniendo de víctima, lo que está diciendo es que ella está en un año superior, la protagonista femenina, que es una estudiante de nivel superior, que es basquetbolista y quiere ir a las nacionales, y él en cambio juega badminton. No, y es lo que me encantó. Por ahí me enganchó, el deporte, ¿no es cierto? okay. Digo, yo me acuerdo de niños que te llegaba una Navidad, una raqueta con una canasta ridícula que vos intentabas jugar. Y que no sabías qué era, ¿no? Sí. ¿Quién se inventó esto? Sí, y tú le golpeabas y nunca llegaba a ningún maldito sitio. Y del otro lado tampoco te lo recibían y, o sea, no conozco a nadie que haya logrado jugar ese deporte, pero miren la serie, hay campeonatos nacionales de esto muy exigentes, con toda la técnica siempre japonesa y todo eso. Pero a donde voy con esto es que cuando se ven películas, estuve revisando muchas películas y todo este rollo, todas tienen que ver con esta superación personal, con este crecimiento personal, ¿verdad? Con este ser alguien, con este luchar. De hecho, el chico, la frase hace referencia a que él le ve tan fuerte, tan entregada, que decide seguir su ejemplo y esforzarse más. Está enamorado de ella, pero dice, es que no puedo yo ser menos, ¿no? Claro. Entonces dije, ay, qué bonito. Qué lindo. Y el deporte te transmite eso. Al final, la disciplina, marcarte objetivos, querer superarte, mucho se logra a través del deporte y está comprobado. O sea, a nivel de la pedagogía infantil, en los primeros años de vida, practicar algún deporte, más allá de que luego ese chico llegue a ser importante, profesional en ese deporte que está practicando, los valores que te ha dejado el deporte se te quedan. Los valores de estos, ¿no? De disciplina, de que no te puedes rendir en el deporte, de tenacidad, de constancia, porque capaz no quieres entrenar todos los días y te toca y tienes que ir. Yo esto lo viví mucho y lo vi de cerca, aquí cerquita en la concentración deportiva de Pichincha, cómo los chicos llegan, algunos a los 10 años, a los 12, han dejado su provincia, su familia y se mudaron aquí, a la residencia de Pichincha. Todavía funciona. Y funciona así, tiene alrededor de 60 deportistas, más o menos. No sabemos. No se conoce, la gestión de comunicación lastimosamente les cuesta bastante. Hay un tema presupuestario complicado también porque es una institución que recibe recursos del Estado, aunque también tiene fondos propios, pero hay esos chicos y las historias que tienen son hermosas y de saber que siendo tan pequeñitos han decidido dejar todo porque tienen, no te digo un sueño simplemente en el deporte, sino esto que yo antes te mencionaba, tienen un objetivo de vida con el deporte. El deporte es su forma de salir lastimosamente a veces provienen de hogares donde han tenido que vivir violencia, donde han tenido que ver a los suyos morir en el contexto que hoy tenemos de violencia en el país. Entonces, ver que esos chicos están solos, se soportan psicológicamente ellos solos, que debe ser durísimo, y se levantan y van a estudiar porque les dan educación y entrenan todo el tiempo. Entonces uno dice, el deporte está ahí, y si llega a ser un medallista panamericano, sudamericano, un campeón olímpico, maravilloso, pero más que eso, lo que ya está haciendo por su vida esa persona, habiendo sacrificado esto en busca de algo mejor y obteniendo un aprendizaje de vida, ya se lo hizo, ya se lo dio el deporte. Vamos a entrar a un tema político y que me parece sumamente importante, y es que cuando escuchaba el debate, de hecho estoy haciendo un artículo sobre esto,
cuando se llama el debate, lo que oímos es frases como ser radicales, hay que, o sea, el tema radical, el tema la lucha y la expresión corporal, el gesto, ¿no es cierto? O sea, son seres poderosos que con un decreto nos van a dar 500,000 empleos y con otro decreto van a hacer que paguen al día siguiente. O sea, todo está en su mente, ¿no? Y digo esto porque cuando vemos la historia de Medellín muy similar a la nuestra, de hecho estamos viviendo el mismo proceso de muerte, violencia, que se elegían diputados, narcos en la asamblea, no, o sea, un narcoestado. O sea, un narcoestado, y que estamos viendo el mismo proceso. Una de las cosas que hizo Medellín es invertir en lo que es... adivinen quién llegó tarde, pero llegó. Lucho estaba en una tutoría y por eso no pudo venir antes. Es la importancia que damos a nuestros estudiantes. Sacrificamos a los observadores. Estábamos haciendo una crítica a los candidatos presidenciales porque decíamos que ninguno habló de algo simple de cómo combatir el narcotráfico. Y es lo que se yo hizo lo en Medellín. veo. Una herramienta en deporte, ¿no? Exacto. Se invirtió en canchas muy sofisticadas con mucha inversión para deportes y arte. Entonces tú tienes, como tenemos todavía, hay sitios donde tú tienes hay eso en San Carlos, ¿no es cierto? Hay una especie de concha donde la gente va a bailar. Yo les veo, ¿no es cierto? Digo, ¿qué hace la gente bailando? Veo niños así vestidos. Digo, ¿quién organiza todo esto? ¿Cuándo está pasando todo esto? ¿No? Y tienes esa mezcla, ¿no? El deporte y el arte juntos. Yo es que parezco loca con esto porque siempre lo digo, pero para mí el deporte, si tuviera todo el acompañamiento y la gestión que puede tener este país, es que lo vemos desde ahí hoy. Para mí es fundamental, o sea, recuperar a las infancias de lo que hoy están viviendo a través del deporte. Y ningún candidato te está planteando eso, o sea, yo no lo he escuchado ni a un asambleísta, menos a un candidato a presidente, encontrar en el deporte una opción, y lo es una opción en la salud pública. Y es algo que se lo hizo además. Es que es importantísimo, y como tú dices, caso Medellín, es que casos hay por montones a nivel del mundo, y aquí es bien triste. Estamos hablando de que aquí en este país pasó lo contrario. Niños que estaban jugando fútbol en su barrio acabaron asesinados. Imagínate el contraste. O asesinando. ¿En manos de quién? Entonces yo sí, por eso siempre intento reivindicar el deporte más allá del fútbol, y el deporte como una cosa que es infaltable en la sociedad y en cualquier proceso de cambio. No solo el fútbol, hay muchos deportes que pueden, porque hay personalidades. No, es que el fútbol es no el es que todos los niños quieren ser futbolistas. O sea, ¿sabes la cantidad de niños que quieren ser boxeadores? En las Islas Malvinas, en la isla Trinitaria, esos guaguas entrenan boxeo porque hay proyectos interesantes desde fundaciones, pero llegan a cierta edad y ya no encuentran a dónde ir porque ya pasan de la etapa formativa y no encuentran espacio más allá y eligen otro camino. Entonces hay un montón de cosas que hacer. Lucho, que no sabías que yo estudié esgrima cuando era joven y bello, ¿no? Y o sea, uno de los problemas, ¿no? Es que es imposible, ahora lo es, pero antes era imposible importarse un florete, ¿verdad? O sea, no puedes repasar, tenías que ir solo a la concentración. Claro, sí. Con palo de escoba. Sí. Pero es un deporte así maravilloso, me exigía, te exige, ¿no? El entrenador me decía a jugar ajedrez. Tío, ¿qué demonios? ¿Sí? ¿Por qué tengo que jugar ajedrez? Decía, necesitas aprender a pensar, esto es de estrategia, ¿no? Y eso son los buenos deportes, hasta el fútbol. Yo no soy fan del fútbol, Lucho tampoco. No, yo sí, pero me acuerdo que mi hija mayor hacía esgrima en un lugar ahí en Francia donde entrenaba D'Artagnan, algo así, D'Artagnan, ¿en serio? Y sí, o sea, eso está cerca de mi barrio y básicamente un lugar histórico con siglos de existencia, donde pasaron los mejores esgrimistas de historia francesa, que sabes que Francia fue una potencia en esgrima, tal vez, pues tal vez la más importante, de Alejandro Dumas, ¿no? Exactamente, de toda esa época.
gloriosa. Entonces sí, es chévere. A mí me gusta igual el deporte, estoy totalmente de acuerdo contigo. Deporte y cultura es lo que te saca y realmente va a reducir ese problema social tan grande que tenemos, ¿no? Delincuencia, chicos que se van por mal camino muy tempranamente. Ahora lo que tú decías, yo te voy a hacer una pregunta allí porque el problema es que si bien se invierte en formativas, el problema luego ya viene como lo que son más los aceleradores y cómo ubicarte ya en el mundo real. Yo creo que ese es el gran problema y es un problema que carece en el caso del deporte, porque obviamente no es fútbol, que es lo que vende masas aquí, están totalmente olvidadas otras disciplinas que son las que más alegría dan al Ecuador. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecer ese paso, ¿no? Es como que yo ya salí y es como salir de la universidad y no encontrar empleo, algo así es lo que les pasa allá. Yo también pasé por la Concentración Deportiva de Pichincha y todo eso, aunque no era el mejor. Ahí. Hablamos justo de fortalecer, de cambiar las narrativas, hablamos ahora de política. Yo creo que además de falta de estructura en el deporte ecuatoriano como tal, hay los problemas, es que te voy a decir esto y vas a decir lo mismo que en todas las áreas. Hay una corrupción muy enraizada a nivel de federaciones por deporte, federaciones provinciales, a nivel ya de las federaciones nacionales de deporte, porque hay un montón de niveles en la organización. Y denuncian todo el tiempo los es la misma, o sea, es que los pocos recursos que hoy le llegan al deporte no acaban en los deportistas necesariamente, sino que hay un sistema de corrupción que involucra entrenadores, dirigentes y que todo el mundo sabe que sigue pasando. Ya eso súmale el hecho de que la inversión disminuyó paulatinamente para el deporte a partir del año 2015 y hacia acá, porque en un momento parecía que esto surgía y lanzan el plan de alto rendimiento que hasta hoy está vigente y que creo yo ha sido muy muy importante, pero a partir del 2015 se empiezan a bajar las asignaciones presupuestarias porque era medio insostenible lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando el Estado empieza a darle recursos directamente al deporte, en su momento, le quita los recursos directos que llegaban del impuesto de las llamadas telefónicas, era 2 centavos, 2-3 centavos, ese impuesto de las llamadas telefónicas era para el deporte. Entonces se iba a la inyección en el deporte. Entonces llega, me parece que fue en la época de Correa, que llega y dice, bueno, aquí esa plata no está llegando al deporte por este sistema de corrupción que te digo. Y dice, no, lo vamos a centralizar nosotros y le vamos a dar los recursos como, exacto, nosotros vamos a asignar los recursos al deporte. Y empezó a dar los recursos, pero paulatinamente fueron disminuyendo los recursos porque era insostenible el tema y porque se empezaron a dar cuenta que estas instituciones tenían un montón de gasto administrativo, no solo se gastaba en el deporte, y de ahí para adelante empeoró. Yo te diría que lo que vimos ahora en los Juegos Olímpicos en París fue como que el tope de eso que se hizo, de esa inversión que se hizo, de este plan de alto rendimiento, pero de aquí a Los Ángeles 2028 tenemos que ver cómo camina la cosa, porque mucho de lo que vimos en París ha sido producto de que estos chicos que ganan medallas en París fueron parte de ese proceso con una inversión más importante. Entonces hay que ver cómo se sostiene este plan de alto rendimiento y para mí si no se corrige la estructura del deporte como tal a nivel de estas instituciones que te digo, es imposible salir adelante, simplemente porque los recursos no están llegando a la formación del deportista, sino que se quedan en la corrupción, lastimosamente. En gasto administrativo, porque aquí el sector público es experto en darte tantos trámites, gasto administrativo, tantas cosas, burocracia, producir papel para cualquier cosa que no significa nada. Entonces sí, la verdad es un problema que salpica, pero en realidad es un problema general del país. Eso te digo, o sea, vas a escuchar y te suena a cualquier otra área, ¿no? Claro, lo que pasa también en el deporte. Pero bueno, o sea, también estoy escuchando mucho a la gente eso de que así están las cosas y de que no se puede cambiar y no es verdad. No es verdad, o sea, somos cómplices por omisión. Y eso hay que entender. No, se puede, dentro de tu área, dentro de lo que tú puedes hablar, hay que evitarlo. Se lo hace. O no aceptarlo, o sea. Sí, y desde el periodismo como tal, hay un silencio que lo que tú dices, cómplice, o sea, no hablar de estas cosas es ser cómplice. Y en el deporte pasa, es que en la política también, los dirigentes deportivos han entrado en una dinámica de periodista amigo
periodista amigo, y el que dice algo en contra entonces es enemigo y lo desacreditan, y es bien difícil ejercer periodismo. No, ni siquiera te voy a decir periodismo crítico, periodismo de opinión, no. Periodismo, contar la verdad de lo que está pasando es bien difícil de ejercer, pero yo te digo, llevo la bandera de lucha por más que se cierren algunas puertas, pero y afortunadamente en los medios en donde yo estoy hay esa posibilidad de criticar, de contar estas cosas y de hablar en voz alta lo que está pasando. Claro. Decir, esto pasa en el deporte de este país, y poder investigar también y sacar a la luz ciertas cosas que es importante. Y es un reflejo de la polarización, y creo que los deportes es sumamente importante porque nos permite ponernos de acuerdo. O sea, hasta decir, pongamos una cancha de fútbol, ya pongámosla, apoyemos, hagamos un club de esgrima, ya hagámoslo. O sea, es más fácil ponerse de acuerdo que si queremos hacer, no sé, algo político, algo económico, algo, o sea, es mucho más, hasta en el arte es más complicado que en los deportes, porque finalmente en los deportes todos participan. Sí, es que es una herramienta finalmente de cohesión de un barrio, de que la gente se pueda unir. Hace poco estuve en el municipio de Quito, se inventó una vaina de juegos tradicionales, que lo están haciendo ahora, empezó el fin de semana último. Y es competencias entre los barrios con juegos tradicionales, pero adaptados, no es como, era el trompo, pero no era el trompo como tal, sino un trompo gigante donde una persona se disfrazaba de trompo y lo unían con políticas que está manejando el municipio de convivencia. Y entonces estuvo súper entretenido, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención que yo decía, bueno, ¿cómo organizaron a la gente? Y había un barrio con un montón de señoras, sobre todo, señoras de todas las edades. Digo, bueno, ¿y cómo se organizaron para apuntarse a la competencia y no sé qué? Me dicen, no, es que somos todas amigas de la bailoterapia, me dicen. Señoras que ya llevan años yendo siempre a su bailoterapia, y que eso de conocerse les llevó a una actividad diferente en donde acabaron incluso en concurso de gastronomía. Había concurso de talentos, había un concurso entretenidísimo que a mí me encantó, que era de tejido, a ver quién bordaba más. Entonces, imagínate, una actividad deportiva, en su afán de cuidarse, las llevó a conocerse primero en el barrio, y a partir de eso, otras actividades que se puede activar a nivel social. Y eso genera seguridad, porque te metes con una y te metes con todas. Ah, claro. ¿Cómo que te metes con una y te metes con todas? Bueno, en el buen sentido. No es mala idea tampoco hablando de lo políticamente incorrecto, pero me refería al tema de seguridad. Entiéndelo como quieras. Pero sí, imagínate, o sea, son ejemplos chiquitos que por eso a mí me apasiona tanto el deporte, porque afortunadamente lo veo más allá del fútbol. Bueno, y ya para finalizar, vamos a la última sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores dan la discusión abierta, y quisiera aprovechar este espacio ahora que llegó Lucho, un poco para que nos cuentes cómo rayos... ¿Cómo acabé aquí? Acabaste, no aquí en la radio, sino cómo entraste a este mundo de los deportes, de la comunicación para el desarrollo, y qué deporte practicas. A ver, yo sí soy, a pesar de toda esta perspectiva como periodista, yo sí soy muy futbolera, y el fútbol me llevó a conocer el periodismo deportivo como tal. Periodista siempre quise ser, o sea, desde chiquita ya tenía claro lo que yo iba a estudiar y tal. Entonces, claro, entré a la universidad, comunicación para el desarrollo, no sé qué, y en la universidad jugando fútbol, porque todavía juego fútbol en la barrial. Jugando fútbol encontré espacio para hablar de fútbol con compañeros, hombres sobre todo, sí, eran todos hombres. De estar opinando cuando se acabó un partido, estar en el filo de la cancha opinando sobre... hablábamos de esa... cerveza. No tanto, no había cerveza en ese momento, creo, no en ese espacio, porque era dentro de la universidad, en la cancha, y después de jugar un campeonato. Y estábamos opinando de alguna cosa de Neymar, creo que era, en la época en que salía Neymar. Y yo estaba enterada porque yo era muy seguidora de mi equipo de fútbol como hincha, y eso me llevaba ¿Cuál era tu equipo? Liga de Quito. Pero era de Santos, pues.
Sí, pero claro. te digo, es el ser fan de Liga, que era muy fan en esa época, adolescente yo, me llevaba a estar pegada todo el día a la radio. Entonces, el rato que estoy escuchando la radio, acabo sabiendo no solo de Liga, sino que ya tengo un contexto de información más amplio, ¿no? De lo que se hablaba en los medios en ese momento. Claro. Entonces, el rato de una conversación de fútbol con hombres, resulta que yo estaba muy enterada de... Sabía mucho, pero era por esta locura de estar pegada a la radio. Y eso me llevó, porque me dijeron, vamos a hacer un programa de radio, pero es de fútbol. Tú sabes de fútbol, vente. Y yo, bueno, voy. Y era así, en un estudio como este, sin los libros, ¿no? Porque eso es la primera vez que veo. Así, empecé en una radio chiquita en AM, en Radio Sensación se llamaba. Y ahí empecé y me di cuenta que me gustó mucho y que se me daba muy bien. Y eso ya me abrió más puertas. Luego estuve en Nueva Emisora Central, que es una de las radios tradicionales deportivas de aquí, pero que ya no existe hoy, pero que tuvo como 60 años. Y un periodista que fue histórico, que es Carlos Efraín Machado. Ahí yo estuve en esa radio. Y luego su hijo, que él tenía ya un medio, que había empezado un proyecto radial aparte, me llamó a trabajar con él. Y yo era jovencita. Y ese fue como mi abrir puertas, porque me di cuenta que era buena en el tema y que podía vivir de eso. Entonces ya... Y dentro de toda esa experticia que tú tienes en el tema, ¿qué consejo le puedes dar a la gente del Deportivo Quito? Que se sinceren, no mentira. Que dejen el taxi. No, a la gente del Deportivo Quito, a mí ese tema es bien polémico, ¿sabes? Porque los hinchas del Quito piensan que yo le odio al Deportivo Quito. Lo piensan. ¿Por qué? Porque yo he contado cosas que pasan en el Deportivo Quito que no deberían suceder. Como que hoy por hoy un dirigente suspendido por la FIFA, que es Luis Chiriboga, el FIFA Gate, o sea, eso sí le suena, ¿no? Sí, claro. Sí. De fútbol. La FIFA le suspendió, le dijo, usted por haber aceptado sobornos, no solo él, sino un montón de gente, no puede volver a ser dirigente nunca más. O sea, pero hay gente que sigue con eso, como el doctor Marco Romero. Está esperando que vuelva el Quito. ¿Qué esperanza les puedes dar? No, y que vuelva a Chiriboga. Y resulta que Chiriboga hace como un año volvió a estar muy cerca del Deportivo Quito, pero no es dirigente. Pero volvió a estar muy en el entorno. La corrupción tiene tentáculos. Entonces, uno habla de estas cosas abiertamente, como te digo, porque en la radio lo puedo hacer, y de hecho publiqué también en el periódico. Entonces, el hincha del Quito ya dice que es defensor. Y yo, ese día, recuerdo, con lo de esa publicación, dije, yo soy de las primeras que cree que el Deportivo Quito debería volver, porque a mí me parece que es un equipo que tiene una representatividad. Hay un hueco en la ciudad, ¿te has dado cuenta? Que el Deportivo Quito hace falta. Yo soy la primera que... he dicho eso, y que lo sigo pensando, pero aquel día me juré nunca más decirlo. ¿Por qué? Porque eso se ha llevado a que vuelva el Quito a como dé lugar. No importa las mañas para que vuelva el Quito. Y en el último campeonato el Quito no pasó de la primera fase provincial. No pasó. Resulta que acabó jugando la fase nacional porque eliminaron a 2 equipos porque no cumplían, qué sé yo. Sí. Se inventaron una cuestión. Y uno dice estas cosas de frente, entonces ya le odia al Deportivo Quito. Yo no le odio al Deportivo Quito. Creo que el Deportivo Quito tiene un espacio importante en el fútbol de la capital. Pero un equipo que se ha prestado para la corrupción y que ha estado tan mal dirigido, no puede volver en esos términos. Oye, y en tu experiencia, esto tengo que preguntarlo, bloqueos o de un contexto mayormente masculino, violencia machista, agresiones, esto siempre se habla, ¿sabes? ¿Sí? Porque existe, no te digo que no existe, pero yo la tomé al revés siempre. Para mí ser mujer en el periodismo deportivo fue una ventaja, no fue al contrario. Por más que me encontré mucho machista en el camino, porque me los encontré, compañeros de panel y demás, no son la mayoría, para empezar, o sea, han sido casos contados, y yo siempre digo respecto a eso, o sea, ser mujer me abrió oportunidades, porque hombres, queriendo ser periodistas deportivos y queriendo ocupar espacios, hay por montones, pues las probabilidades bajan. Mujeres capaces de hacerlo, y con ganas y en este contexto somos menos, entonces eso numéricamente te da otra opción.
Yo lo vi siempre así. Yo lo vi siempre así. La misma, bueno, es otra perspectiva, pero en el mismo contexto de todas las mujeres que hemos entrevistado aquí, tan empoderadas, ¿no? Una mecánica, una chica de OnlyFans, también tuvimos... Yo no entiendo eso de empoderar. Para mí las mujeres son de sexo fuerte. Bueno, sí, como que una chica que hacía fisioculturismo, sí. Todas las mujeres les dice la misma pregunta, ¿no? O sea, y el machismo, todos dijeron, no, más bien hemos tenido apoyo de los hombres. Siempre hay un imbécil en algún lado. Siempre lo hay, pero es parte de la vida. Y te digo que a mí me encanta encontrármelos cuando me toca un machista, porque te puedo decir que le he dado así. ¿Has estado en paneles de ley con gente como Vito Muñoz, Bonafón, por ahí, ¿no es cierto? No me ha tocado trabajar con ellos, pero yo te estoy diciendo, o sea, yo jovencita. Pero puede pasar muy pronto, años, tú sabes que es cualquier rato. Sí, y me senté al lado de Roberto Mar Machado en su programa, era muy duro de opinión. Durísimo. Y cuando celebraba goles era increíble. Sí. Yo me encantaba más por la celebración de goles que tenía. Claro, que y era Michelle, encontrar entrevistas. Ajá. Michelle llamar a los duros del fútbol ecuatoriano. Él solo me daba el número. Y de ahí yo tenía que llamar, presentarme y decir, por favor, Entonces, al final acabas juntándote con muchos hombres, hablando con muchos hombres, compartiendo con un contexto de hombres, porque es de hombres. Pero yo te digo, yo encontré siempre respeto y encontré oportunidades, porque te lo juro, ser mujer y tener capacidad en este contexto sí te abre puertas. Spencer Aguinaga, Antonio Valencia o Jaime Van Caviedes, ¿quién fue más talentoso? Mejor jugador de la historia. Más talentoso. O más talentoso. Yo no lo vi a Spencer por un tema generacional. No, pero he visto videos. Más chiquita, exacto. Claro. Pero de la calidad de Spencer, todo el mundo te cuenta. Yo he oído eso siempre. ¿Tú cuál? ¿Por cuál le vas a No tengo idea, pero de lo que he oído y porque no me gusta el fútbol, Spencer. Que yo haya visto, de lo poco que he visto, Spencer. Que yo haya visto a Aguinaga, porque a Spencer te digo, no lo vi, pero a Aguinaga sí lo vi. Aguinaga pero yo creo, en talento para mí era Caviedes. En disciplina, Antonio Valencia. De largo. La disciplina es valiosa. En completo, Aguinaga, porque es jugador completo. Y Spencer creo que tenía mucho talento, ya también un jugador completo, porque marcaba, hacía goles de cabeza, desbordaba. Su especialidad es eso, los goles de eso cabeza. Se hereda y se hace, ¿no? Si naces con algo de eso, pues lo pules. Pero bueno, sí. Qué chévere haberte tenido en la entrevista igual. Gracias. Aunque sea que vine a la mitad, chicos. Disculpen a todos que el día estuvo loco. Así de relajado estuvo que podías llegar en cualquier momento. Y eso somos los observadores. Así son los programas más lindos que puede haber, así, sin mucha estructura. Bueno, cierra el programa, querido Gonzalo, pues entonces. Bien, así desestructurados como somos, ¿no? Nos despedimos avisándoles que hoy comemos aguacate, ¿sí? Un abrazo a todos, nos veremos en el próximo programa. Gracias, Michelle. Gracias a ustedes, un placer.